Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar si el gobierno populista actual de Andrés Manuel López Obrador se parece a los viejos regímenes autoritarios del PRI. Los analistas políticos están dedicados a encontrar claves de interpretación que permitan formar una explicación general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos han dicho que se trata de un nuevo régimen político, otros piensan en cambio que estamos en la etapa más decadente del régimen de la transición que se formó en México en los años 70 del siglo pasado. Muchos han caracterizado a este gobierno como populista, sin embargo, no está claro cuál es la explicación general de nuestro actual gobierno. Lo que quiero ensayar ahora es una clave de interpretación histórica. Buscamos saber cuáles son las semejanzas y las diferencias de nuestro gobierno actual con los gobiernos del viejo régimen del PRI. Creemos que esta es una exploración que nos puede indicar en qué sentido podemos decir que la presidencia de López Obrador es populista. Hay tres aspectos en los cuales quiero centrar las semejanzas y las diferencias del gobierno de López Obrador con los viejos gobiernos del PRI. El primero, el uso de la historia patria como herramienta de legitimación. El segundo, la vinculación política con las clases populares para formar bases sociales de apoyo al gobierno, es decir, su carácter populista. Y tres, la concentración del poder presidencial y el estilo de su uso en relación con las instituciones del Estado y la sociedad. En el primer aspecto encontramos la semejanza más fuerte. El presidente López Obrador utiliza en su retórica y en los símbolos de su gobierno la interpretación de la historia patria que se formó con la Revolución Mexicana. Esta interpretación la sostuvieron también, por supuesto, los gobiernos del PRI para legitimarse. La idea de que López Obrador está encabezando una cuarta transformación es el ejemplo más obvio. En los años 30 del siglo XX, específicamente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, acabó de formarse la ideología de la Revolución Mexicana y entre unos de los elementos centrales de esta ideología era una interpretación sui generis de la historia nacional. Esta ideología planteaba que el movimiento armado de 1910 fue parte de una gesta histórica permanente del pueblo mexicano, que se inició con la independencia para liberarse de la esclavitud, siguió con la reforma para alcanzar la libertad espiritual y continuó con la revolución para lograr la justicia social. Según los gobiernos del PRI, esta última etapa se proyectaría indefinidamente hacia el futuro. El presidente López Obrador es heredero de esta ideología, pues cree firmemente que el suyo no es un gobierno cualquiera, un periodo normal de administración y políticas públicas, sino la cuarta transformación de la vida pública de México, la última etapa de la historia en línea recta que empieza con la independencia y pasa por la reforma y la revolución. En el segundo aspecto encontramos más diferencias que semejanzas. Hay consenso entre los historiadores en cuanto a que los viejos gobiernos del PRI eran populistas y también hay cierto consenso con respecto a que el gobierno actual de López Obrador es populista. Sin embargo, en ambos casos no se utiliza la palabra populismo en el mismo sentido. Los presidentes del viejo régimen priista tuvieron, como ahora los tiene el presidente López Obrador, mecanismos de vinculación con las clases sociales más desfavorecidas, a las cuales se les proporcionaron beneficios materiales a cambio de apoyo político. En ambos casos, los grupos sociales de apoyo constituyen el pueblo de México, una forma de política identitaria en la cual se excluye a los enemigos políticos como parte del no pueblo, ya sea las élites, la oligarquía, los extranjeros, los conservadores, la reacción, etc. No obstante, el populismo del viejo régimen autoritario, empezando con Lázaro Cárdenas, estaba institucionalizado, es decir, había un vínculo orgánico y más específicamente corporativo entre las clases populares y el Estado a través del partido oficial, y desde ahí emanó el apoyo que siempre se le dio al presidente de la República. Fue precisamente Cárdenas quien en los años 30 impulsó la organización de los campesinos, obreros y clases medias en centrales sindicales y confederaciones
para formar con ellas unidades cuasimonopólicas, cuyos líderes ocuparon puestos en el partido oficial, primero el PRM y luego PRI, y en las instituciones del Estado. A esto se le llamó corporativismo, pues formó un sistema de representación de intereses en el cual los líderes de las clases trabajadoras podían obtener cargos políticos en el partido oficial y en las instituciones del Estado a cambio de apoyo político, apoyo al partido en los procesos electorales y apoyo al presidente de la República. Por contraste, el populismo de López Obrador no tiene bases institucionales. Él nunca se ha propuesto unificar a las organizaciones campesinas ni elevar la tasa de sindicalización de los obreros. Mucho menos ha pensado en consolidar a su partido como un partido de masas, pues ni siquiera lo toma en cuenta para tomar sus decisiones. El vínculo de López Obrador con las clases populares es personal, se funda exclusivamente en su carisma, en el prestigio que le da su carácter moral de persona incorruptible, de hombre sencillo, que comparte las costumbres, idiosincrasia y formas de vida del pueblo. En términos políticos y materiales, el vínculo de López Obrador con las clases populares se define mejor como un clientelismo de masas, pues otorga transferencias monetarias directas a las personas de escasos recursos para mantener el apoyo a su gobierno. En el tercer aspecto también encontramos más diferencias que semejanzas. El enorme poder que tenían los presidentes del viejo régimen del PRI emanaba de varias fuentes. Primera, las facultades constitucionales, la estructura corporativa y el mantenimiento de la mayoría en el Congreso y en los gobiernos locales. De estas fuentes, López Obrador solo cuenta con la que deriva de la mayoría que tiene su partido en las cámaras del Congreso. Las antiguas facultades constitucionales del presidente se han ido transformando durante el periodo de la transición democrática. Muchas de ellas fueron asignadas a órganos constitucionales autónomos, por ejemplo. Asimismo, la estructura corporativa fue desmantelada en este mismo periodo, en los años 90. Con todo, hay una paradoja en todo esto. El poder de los viejos presidentes priistas tenía fuertes bases institucionales, pues además de las fuentes mencionadas arriba, había otras que derivaban de dirigir un aparato administrativo enorme y una gran burocracia. Por comparación, el poder del presidente López Obrador también tiene una magnitud considerable, justamente porque ha debilitado a la burocracia y al aparato administrativo para concentrar la mayoría de sus funciones. El gabinete no diseña política pública, sino que se limita a ejecutar las órdenes del jefe del Ejecutivo. No hay contrapesos importantes a su poder porque los partidos de oposición se encuentran muy debilitados y los órganos constitucionales autónomos son constantemente atacados, ya sea presupuestalmente o a través de las conferencias mañaneras, por parte del presidente López Obrador. Esto hace que el presidente López Obrador pueda tener un vínculo directo con las clases populares, con todo el conjunto de los ciudadanos que forman el pueblo de México. Esto por encima de las instituciones y por encima de cualquier tipo de intermediación política. Evaluar las diferencias y las semejanzas entre los viejos gobiernos del PRI y el actual gobierno de López Obrador nos puede servir a nosotros para poder explicarnos en qué sentido puede decirse que en la actualidad estamos viviendo un periodo populista. Muchas gracias.